Ya que hemos visto el método de bicepción, ahora necesitamos saber en qué momento podemos parar. Entonces vamos a ver el tema de criterios de paro y estimación de errores. Como sabemos, el método de bicepción se puede repetir y mientras más se repite, vamos a obtener una mejor aproximación real a la raíz. Una sugerencia para finalizar el cálculo es cuando el error verdadero se encuentre debajo de algún nivel prefijado, que nosotros lo podamos determinar. Sin embargo, nosotros regularmente no vamos a tener lo que es el error verdadero. Nosotros solamente podemos calcular lo que es un error aproximado. Entonces, la sugerencia es que el error aproximado se encuentre debajo de algún nivel prefijado. Y para saber cuántas iteraciones puedo calcular solamente en el método de bicepción, podemos utilizar lo que es esta desigualdad 2 a la menos n. N indica el número de iteraciones, B menos A, que prácticamente son los límites, y va a ser menor al nivel prefijado, que sería prácticamente la exactitud que nosotros necesitamos. Vamos a realizar un ejercicio. Aplique el método de bicepción para calcular el valor de la raíz de la ecuación f de x es igual a x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20, con un error aproximado menor al 0.1%. Bueno, tenemos que realizar lo que es la gráfica de esta función. Aquí la tenemos. Se puede observar que la raíz se encuentra entre 1 y entre 2. Por lo tanto, podemos tomar como esos puntos como límites, como nuestro intervalo. En 1 la función es negativa, en 2 la función es positiva. Entonces, tienen signos opuestos y puedo aplicar lo que es bicepción. Entonces, sabiendo que A es 1 y que B va a ser 2, vamos a calcular el número de iteraciones necesarios que vamos a aplicar en el método de bicepción. Aquí lo tenemos la fórmula. 2 a la menos n por b menos a tiene que ser menor a la exactitud. En este caso, a le damos el valor de 1, b lo damos con el valor de 2, mientras que la exactitud sería prácticamente lo del error, 0.1%. Aquí lo tenemos. Para que yo lo pueda sustituir en esta fórmula, lo necesito convertir sin el porcentaje, es decir, dividirlo entre 100 y así obtenemos 0.001. Y ahora vamos a sustituir, sería 2 a la menos n, b vale 2, a vale 1, 2 menos 1, va a ser menor a la exactitud 0.001. 2 menos 1 nos da 1, multiplicado por 2 a la menos n sigue siendo 2 a la menos n. Esto va a ser menor a 0.001. Y ahora tenemos que resolver la desigualdad. Como tenemos una función exponencial, vamos a aplicar logaritmos a cada término de la desigualdad. Logaritmo de 2 a la menos n va a ser menor al logaritmo de 0.001. El menos n, como es un exponente, puede bajarse como un coeficiente por leyes de los logaritmos. Y el logaritmo de 2 que está multiplicando pasa dividiendo. No cambia el valor de la desigualdad porque el logaritmo de 2 es un número positivo. Resolvemos y así obtenemos que menos n es menor a menos 9.9658. Y posteriormente puedo despejar el menos. Al pasar dividiendo, cambia la desigualdad y así vamos a obtener n mayor a 9.9658, aproximadamente el valor de 10. Es decir, necesitamos al menos 10 iteraciones para que nosotros podamos asegurar la exactitud deseada.
Y para demostrarlo, pues lo vamos a hacer mediante una tabla de Excel. Aquí tenemos la gráfica de la función realizada en GeoGebra. Vemos que realmente las raíces están entre 1 y entre el valor de 2. Una es negativa y otra es positiva. Entonces, lo vamos a colocar en nuestra tabla de Excel. Esta es la ecuación que voy a estar resolviendo. X cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20 con un error que debe de ser menor o igual a 0.1%. Entonces, colocamos lo que es el intervalo, el valor de A y el valor de B, que como vimos en la gráfica es el 1 y es el 2. Ya que tenemos estos valores, lo que vamos a hacer es encontrar el valor de f de A y el valor de f de B. En este caso sería el valor de f de A, es decir, sustituyo A en la ecuación A, que vale 1, estaría guardada en la celda H11, que va a estar elevada al cubo, más 2 veces la celda H11 elevada al cuadrado, más 10 veces la celda H11, que vale 1, menos 20. Y vemos que el valor de la función es menos 7. Y hacemos lo mismo con b igual a 2, que sería 2 elevado al cubo más 2 veces 2 elevado al cuadrado más 10 veces el 2 menos 20. Y tenemos el valor de 16. Se comprueba que realmente cambian los signos. Aquí está el negativo y aquí está el positivo. Bueno, ya que tenemos A y B y ya que comprobamos que cambia de signo, vamos con el segundo paso, que es calcular XM, el punto medio. Para calcular el punto medio sería A más B dividido entre 2 y así obtengo el valor de 1.5. 1.5 es el punto medio entre 1 y 2. Y ahora vamos a evaluar 1.5 en la ecuación. 1.5 elevado al cubo más 2 veces 1.5 elevado al cuadrado más 10 veces 1.5 menos 20. Y ahí tenemos el valor de 2.875. Y ahora tenemos que verificar en cuál de los tres casos puedo caer. Para ello, debo de multiplicar f de A por f de xm. Sería f de A menos 7 que multiplica a f de xm. Realizamos lo que es la multiplicación y obtenemos menos 20.125. Entonces, en este caso, nos dio negativo. Como es negativo, es menor que 0. Y es lo que me dice hacer B el valor de XM. Ahora B va a tomar el valor de 1.5, mientras que 1 sigue siendo el mismo valor, 1. Y volvemos al paso número 2, que sería calcular f de A, que prácticamente lo podemos arrastrar, solamente va a cambiar a la celda H12, que realmente es lo que yo necesito, sigue siendo el mismo valor, aquí pasa lo mismo, arrastramos, obtenemos el 2.875 y ahora calculamos lo que es nuestro punto medio, que sería XM, A más B dividido entre 2, obtenemos 1.25. Y ahora voy a evaluar 1.25 en la ecuación, que sería 1.25 elevado al cubo, más 2 veces 1.25 elevado al cuadrado, más 10 veces 1.25, menos 20. Y así obtenemos el valor de 2.421.875, en este caso negativo. Y ahora vamos por el paso 3. Debo de multiplicar f de A por f de xm. F de A negativo, f de xm
negativo. Menos por menos nos va a dar positivo. Y nos quedó positivo. Entonces, como fue positivo, es mayor que 0. Y me dice A será igual a XM. Entonces, A ahora va a ser el valor de 1.25. Mientras que B mantiene su valor. Arrastramos lo que es f de A y f de B para tener sus valores. Y nuevamente calculamos lo que es XM, que sería A más B sobre 2. A más B dividido entre 2, 1.375. Ahora debo de evaluar 1.375 en la ecuación, que prácticamente lo puedo hacer solamente moviendo lo que es esta celda. Y así obtengo lo que es 0.13. Y ahora vamos a calcular f de A por f de XM para saber en cuál caso voy a caer. F de A, aquí está, por f de XM. Aquí ya tenemos. Menos por más nos va a dar menos. Como es menos, es menor que 0. ¿Qué es lo que me dice? Hacer B igual a XM. Mientras que A mantiene su mismo valor. Y de ahí nuevamente necesito a f de A, que prácticamente lo puedo obtener arrastrando. Aquí lo tenemos, la celda H14. Y pasa lo mismo con f de B. Lo puedo arrastrar y también tengo este valor. Y ahora calculo lo que es el punto medio, que sería A más B dividido entre 2. Obtengo el punto 1.3125. Y ahora lo que voy a hacer es calcular lo que es f de XM, que de forma más práctica solamente arrastro. 1.3125 está en la celda L14, entonces al arrastrar va a cambiar la celda a L14. Y aquí lo vemos, realmente cambió y nos dio negativo. Y ahora calculamos lo que es f de A por f de XM. Menos por menos va a dar más. Como fue positivo, es mayor que 0. Lo que me dice el algoritmo es A será igual a XM. Entonces A toma el valor de 1.3125, mientras que B mantiene su mismo valor. Del mismo modo seguimos arrastrando lo que es f de A y lo que es f de B. Y ahora calculamos el punto medio, que sería A más B dividido entre 2. Obtenemos un nuevo punto, 1.34375. Evaluamos en la función, que prácticamente arrastrando voy a encontrar el resultado. Y ahora voy a calcular lo que es f de A por f de XM. Aquí lo tenemos. Menos por menos nos va a dar más. Y así obtenemos el valor de 0.613346. Como es positivo, significa que es mayor que 0. El algoritmo me dice hacer A igual a XM. Entonces A ahora va a ser el valor de XM, mientras que B mantiene su mismo valor. Del mismo modo arrastramos lo que es f de A y arrastramos lo que es f de B. Y ahora calculamos otra vez el punto medio, que es el paso 2. Sería A más B dividido entre 2. Automáticamente Excel ya me calculó lo que fue f de XM. Está en la celda L16. XM está en la celda L16. Entonces nos dio negativo. Y ahora se calcula lo que es f de A por f de XM. Lo voy a colocar f de A por f de XM. Y nos dio positivo. Como es positivo, es mayor que 0. Y el algoritmo me dice A va a ser el valor de XM. A toma el valor de XM. Ahí lo tenemos. Mientras que B mantiene su mismo valor. Y ahora arrastramos para encontrar lo que es f de A, para encontrar lo que es f de B. Calculamos nuevamente el punto medio. A más B sobre 2. A más B dividido entre 2.
me dio 1.3671875. Este valor está en la celda L17. Se evalúa la función. Excel lo hizo automáticamente. Y después es multiplicar lo que es f de a, que multiplica a f de xm. Menos por menos da más. Como es positivo, es mayor que 0, que es lo que me dice hacer a igual a xm. Entonces a toma el valor de xm, mientras que b mantiene su mismo valor. Automáticamente Excel ya me calculó f de a y f de b, y también ya me calculó el punto medio, que sería a, celda H18, más b, celda J18 sobre 2. Este es el punto medio. También ya me calculó lo que fue f de xm y me calculó lo que es f de a por f de xm. Menos por más nos da menos. Como fue menos, es menor que 0, que es lo que me dice el algoritmo. Hacer b igual a xm. Entonces b va a ser igual al valor de xm. Y ya me calculó automáticamente f de b. Ahora, a mantiene su mismo valor. Y lo más seguro es que me calcule automáticamente f de a, que va a mantener el mismo valor. Aquí lo tenemos. Y ahora, nuevamente se calcula lo que es el punto medio. En este caso, sería A, que está en la celda H19, más B, que está en la celda J19, B está en la celda J19, dividido entre 2. También ya me calculó lo que fue f de xm y también ya me calculó lo que es f de a negativo por f de xm positivo. Menos por más, menos. Como es menos, es menor que 0, que es lo que me dice el algoritmo. Hacer b igual a xm. B va a ser igual a xm. Y lo más seguro es que automáticamente Excel me calcule f de b. A mantiene su mismo valor y automáticamente lo más seguro es que me calcule los demás. Aquí lo tenemos. Ya tengo lo que fue xm. Y ahora ya tenemos las 10 iteraciones que calculamos con la formulita. Ahora vamos a calcular lo que es el error aproximado. En este caso, para la primera iteración no lo voy a poder calcular porque necesito una aproximación anterior. Entonces, calculamos el error a partir de la segunda iteración y sería aproximación actual, en este caso 1.25, menos la aproximación anterior 1.5 sobre la aproximación actual 1.25 y le damos enter. En este caso se debe de calcular lo que es un valor absoluto. Lo colocamos ABS y además lo necesitamos en forma de porcentaje. Entonces aquí en lugar de general le colocamos porcentaje. Tenemos un error del 20%. Después calculo nuevamente el error para la tercera iteración, que sería el valor absoluto. En este caso va a ser igual a la aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la actual y multiplicado por 100, en este caso en porcentaje. Tenemos un error del 9.09%. Continuamos. Valor absoluto. En este caso, la aproximación actual menos la anterior sobre la actual y multiplicado por 100. En este caso, nuevamente en porcentaje. Y solamente podemos arrastrar lo que es esa celda para calcular los demás errores. Y como vemos, a partir de la décima iteración, ya tenemos un error menor al 0.1%. 0.07 es menor al 0.1%. Y en este caso sí fueron necesarias las 10
iteraciones. Nuestro resultado resultó ser lo que es 1.3681640625. Y si nosotros nos vamos a la gráfica y calculamos lo que es la intersección entre la gráfica y el eje X, sería el punto A. Vamos a opciones, redondeo, y voy a colocar 5 cifras decimales, 1.36881, muy cercano al valor que nosotros calculamos. Podemos mejorarlo si nosotros continuamos añadiendo iteraciones. Nos vemos en el siguiente video.